tal? Muy buenas, aquí andamos. Otro capítulo más ¿Cómo vas? de domingo. Un capítulo más de domingo. Eso es. Pues nada, disfrutando el fin de semana, que hace buen tiempo. ¿Y tú? Igual, aquí estamos con... Bueno, parece que desde dentro de casa hace verano, o es verano, pero cuando sales fuera hace como 13 grados, así que estamos un poquito... No, es que estamos un poquito fastidiados. es un verano de mentira. Sí, es un verano de pega. Bueno, Así hablando que de nada, opciones, bueno, capítulo de hoy. ¿Qué nos traes, Julián? hablando de opciones, hoy os traemos gestión del riesgo y cómo podemos controlarlo en nuestras carteras. Esto es junto con otros que hemos hecho estos domingos anteriores, es muy importante tener en cuenta esto si queremos operar en el mercado financiero y si no queremos, volar nuestra cuenta por los aires. Así que vamos a ver un poco, cómo medir el riesgo, porque no podemos gestionar algo que no podemos medir, cómo medirlo, qué cosas tener en cuenta y finalmente cómo gestionarlo, ¿no? Así que bueno, vamos al lío. Lo primero que tenemos que tener en cuenta inicialmente es que una correcta gestión del riesgo, como digo, es de vital importancia cuando operamos en los mercados financieros. Y esto, pues, es obvio, ¿no? Porque al final estamos operando con dinero y lo que estamos haciendo es intentar coger una rentabilidad asumiendo un riesgo. Entonces tenemos que saber en todo momento cuál es el riesgo que estamos asumiendo, dejando un poco al lado la rentabilidad que vayamos a obtener. Ujú. Si queremos tener éxito en este negocio, pues es nuestro deber aprender a cuantificarlo, como decía, no podemos gestionar algo que no podemos cuantificar y también gestionarlo correctamente una vez lo hayamos cuantificado. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo evaluarlo y veremos algunas medidas que podemos tomar nosotros como inversores para ayudar a mantenerlo bajo control. Pues a ver qué tal. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder evaluar y gestionar el riesgo es varios factores que son de los que depende nuestras posiciones y el riesgo que vayamos a tomar. Lo primero de todo es el capital disponible para operar. Esto parece una obviedad, pero muchas veces, obviamente, si empezamos con una cuenta de lo que sea, 10.000 euros, sabemos que tenemos 10.000 euros en la cuenta. Pero una vez vayamos invirtiendo, una vez vayamos teniendo pérdidas, ganancias, llega un momento en el que hay veces que podemos perder de vista cuánto capital disponible nos queda para operar. Ujú. Entonces, es muy importante tener en cuenta y evaluar pues cada semana o cada mes cuánto tenemos disponible, cuánto podemos poner, cuánto deberíamos dejar, si vamos a tener algo que tenemos que rescatar o si vamos a poder meter algo más de dinero dentro de una semana, dentro de 2 semanas. Es muy importante siempre tener en cuenta qué capital tenemos disponible o vamos a tener disponible para operar. Porque de ello va a depender también el tamaño de las posiciones que tengamos. Ahora vamos a verlo. También tenemos que tener en cuenta, para poder saber el tamaño de nuestras operaciones, es el nivel de volatilidad implícita. Sabéis que en opción delta nosotros invertimos o operamos en función de la volatilidad implícita que hay en el mercado y podemos poner o vamos a poner diferentes tamaños de posiciones en función de la volatilidad implícita que hay en ese momento. Ahora también lo veremos. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es el retorno deseado. Esto yo creo que lo dejaría un poco también, que lo tendría en cuenta, pero lo dejaría un poco más de lado, simplemente porque obviamente todo el mundo queremos tener el mayor retorno del mundo, pero tenemos que tener los pies en la tierra y saber un poco pues hasta dónde podemos llegar, y también nos viene un poco con la propia gestión del riesgo, nos va a dar ese posible retorno, que también va a depender de la volatilidad implícita. Así que es otro factor importante. Y luego 2 preguntas que tendremos que hacernos. ¿Estamos más cómodos con estrategias de riesgo definido o con estrategias de riesgo indefinido? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Dependerá mucho de lo siguiente, de qué aversión al riesgo tenemos, y también de lo primero, de qué capital tenemos disponible para operar. Cuanto más capital, pues más fácil será poder poner estrategias de riesgo indefinido. Tenemos que tener en cuenta todos y cada uno de estos factores. No podemos hacer una correcta gestión del tiempo si perdemos, una correcta gestión del riesgo si perdemos de vista alguno de ellos, porque si obviamente tenemos muy enfocado el capital que tenemos disponible para operar, pero no sabemos qué nivel de volatilidad implícita, pues estamos haciendo un pan como unas tortas, ¿no? Ujú. Como se dice en España. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tamaño de cada operación en función
en primer lugar, del capital disponible. Aquí hemos traído una tabla que ya habréis visto seguramente si nos seguís desde hace tiempo en Opción Delta, que nos gusta mucho, es muy intuitiva y es muy sencilla, pero nos da mucha información y es importante siempre tenerla en cuenta. Entonces, el riesgo total por operación va en función del nivel de nuestra cartera. Por regla general, cuanto mayor sea una cartera, menos capital vamos a asignar a cada operación. Si tenemos una cartera de 100.000 euros, pues podemos poner más capital en juego con unas operaciones más pequeñas. Es decir, si tenemos 5.000 euros estamos un poco limitados. Si tenemos 100.000 euros, pues en vez de poner un 5%, bastaría a lo mejor con poner un 1% en cada operación, porque ya vamos a poner en juego más dinero que el 5% de una cartera de 5.000. Pero en ningún caso, deberíamos superar el 5%. Da igual el capital que tengamos, da igual la cuenta que tengamos, si tenemos 100.000, si tenemos 1.000.000 o si tenemos 500 euros. En ningún caso vamos a pasar de ese 5%. Y como veis, pues lo hemos puesto ahí reflejado, que en una cartera entre 5.000 y 20.000 euros nos vamos a ir un poco más al entorno del 3, 4, 5% de riesgo por cada operación, Y sin embargo, a medida que vaya creciendo nuestra cartera, 50.000, 100.000, 200.000, 1.000.000, vamos a intentar reducir esas posiciones y diversificar. En vez de abrir una operación con un 5% de riesgo, abrir 5 con un 1% de riesgo. Simplemente es eso lo que queremos decir. Entonces, también va a depender el tamaño de cada operación en función de la volatilidad implícita que haya en cada momento. La asignación del capital también, por regla general, a mayor volatilidad implícita vamos a poner una mayor posición, simplemente porque el mercado nos está dando más oportunidades. Recordemos que mayor volatilidad implícita es lo que el mercado espera que haya de volatilidad, pero no lo que se vaya a realizar. Al final puede haber más o puede haber menos. Históricamente, en un 83% de las ocasiones, la volatilidad real es menor de la esperada. Entonces, simplemente significa que cuando la volatilidad implícita está alta, nos van a pagar más de lo que finalmente el mercado se va a mover. Entonces, cuando hay una volatilidad implícita baja, tenemos un poco más de riesgo a que cuando abramos la posición, esa volatilidad implícita aumente y nuestra cartera se ve afectada. Por eso, al final, es lo que decimos, ¿no? Que cuanto más alta sea la volatilidad implícita, más dinero nos van a pagar, menos riesgo vamos a tomar. Entonces, más primas nos van a pagar, menos riesgo vamos a tomar y por ende podemos abrir operaciones un poquito más grandes. En el entorno de ahora veremos qué es considerado volatilidad implícita alta y baja, pero en el entorno de una baja volatilidad implícita estaremos en el entorno del 1-3% y una alta volatilidad implícita en torno del 4-5%, de nuevo sin pasar del 5% en ningún caso por cada operación. A ver, 2 apuntes. Es decir, cuando la volatilidad es baja, no esperamos grandes primas, con lo cual tenemos que ser más conservadores. En cambio, cuando la volatilidad implícita es alta, deberíamos ser más agresivos. Aumentar el porcentaje de nuestra cartera de operaciones, pero siempre respetando ese 5% como máximo por operación. Eso es. Importante apunte. Si solo haces pequeñas operaciones de un 3, 4, 5%, es muy difícil, o sea, estadísticamente hablando, es muy difícil que te cargues la cartera. Quebrar, es muy difícil. Eso es. Muy difícil. Es muy difícil simplemente porque nosotros estamos haciendo estrategias con una alta probabilidad de beneficio. Entonces, obviamente, en una operación que tenga un 80% de probabilidad, hay un 20% de probabilidad de que vaya mal. Pero cuando tienes una cartera de 20 o 30 operaciones, con cada una de ellas con una probabilidad de un 80% de obtener beneficio, pues que todas esas 20, 30, 50 operaciones vayan mal, la probabilidad al final es mucho menor, ¿no? Se puede calcular, pero rondará en torno de una entre 1.000 millones de que 20 operaciones con un 80% de probabilidad, todas ellas vayan mal. Puede suceder, pero bueno,
Sí, pero aún así, como hemos puesto un 5% como mucho de operación, aunque pase eso, mm, vale, el mercado ha ido en tu contra, no pasa nada, a volver a empezar. Pero que sigues en la pista de baile, sigues jugando el partido, que no estás fuera. Exactamente, exactamente. Y al final, para que quede claro, cuando nos referimos a un 5% de riesgo, no es que tengamos una cartera de 5.000 y vayamos a poner en una sola operación, em, que tengamos solamente una operación de un 5% y que tengamos que esperar a que se cierre para volver a abrir otra. No, estamos hablando de que por cada operación, ahora veremos cuántas operaciones podemos abrir, por cada operación, si tenemos 20 operaciones, pues que ninguna de ellas sobrepase el 5% de riesgo. Si nos podemos ir al 1, al 2, al 3%, mucho mejor. Incluso cuando hay una alta volatilidad implícita, cuando tenemos una cartera de 100.000 o 50.000 o ya son carteras un poco más grandes, vamos a intentar siempre abrir más operaciones, pero que cada una de ellas suponga un menor riesgo de cartera. Simplemente por diversificar un poquito más, por que no estén todos los huevos en una misma cesta. Obviamente, cuando tenemos una cartera de 5.000 euros, poner un 1%, arriesgar 50 euros en una operación, pues es prácticamente imposible porque recordemos que estamos operando en opciones. Las opciones son un instrumento apalancado y es imposible encontrar un activo, o casi imposible encontrar un activo suficientemente líquido que tenga un precio tan pequeño como que 100 acciones de ese instrumento sean 50 euros. No, pero 150 sí que hay, ¿eh? Pero 150 sí, y 200 y 250. Por eso decimos Tienes que FX y el Vito, tienes el GLD, hay o sea, tienes... bastantes, claro, pero 50 es complejo y además las comisiones que vamos a pagar pues puede ser que se coman todo. Por eso decimos que cuando Exactamente. tenemos una cartera de 5.000, de 10.000, de 2.000, de 1.000, no tenemos más remedio bueno, que arriesgar un poco más por operación. Ujú. Pero a medida que la cartera vaya creciendo, ese riesgo por operación tendría que ir bajando, por regla Exacto. general. Entonces, hemos visto por cada operación cuánto vamos a arriesgar, pero ¿qué exposición total tendríamos que tener de cartera en función de la volatilidad implícita? Pues esto es lo siguiente, para evitar una sobreexposición de nuestra cartera, es importante tener en cuenta el capital disponible en todo momento, vamos a repetir, y los niveles también de volatilidad implícita. Tenemos que tener los ojos en dos sitios. ¿Qué capital tenemos y cómo está el mercado? No podemos conducir sin mirar la carretera. Entonces, el uso de nuestros fondos va a ir directamente correlacionado con los niveles de volatilidad implícita. Cuando hay una baja volatilidad implícita, por regla general, la exposición de nuestra cartera debería ser entre un 20 y un 30% sin pasar el 30% como máximo. Cuando la volatilidad implícita está alta, repito, ahora veremos qué es considerado volatilidad implícita alta, podemos aumentar la exposición de nuestra cartera a entre un 30 y un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si tenemos una exposición de un 20%, por ejemplo, pues podemos poner 4 operaciones de un 5% de riesgo máximo por operación. 5 por 4, 20. O 20 operaciones de un 1% de riesgo máximo por operación. Esto es lo que quiere decir, simplemente eso. Es decir, si tenemos 100.000 euros en cartera, que estemos arriesgando 20.000, si es que la volatilidad implícita está baja, de 20 a 30.000. Si la volatilidad implícita está alta, pues podemos arriesgar de 30 a 50.000. Y esto dividido en muchas operaciones o en varias operaciones. Entonces, ¿qué consideramos volatilidad implícita alta y baja? Pues vamos a coger como referencia el VIX. Y el VIX no es otra cosa que es el índice que nos dice qué volatilidad implícita hay en cada momento sobre el SP500, que es lo que es considerado el mercado en general. Entonces, una buena forma de cuantificar estos niveles es en función del precio del VIX. La finalidad de hacer esto es poder conseguir ser lo más objetivos posibles para evitar caer en subjetividades y ser lo más mecánicos posibles, de nuevo, para poder caer en subjetividades y que, bueno, hagamos operaciones en función de cómo nos estemos sintiendo en ese día. Entonces, vamos a coger como regla general esta tabla de aquí.
en función del precio del VIX, si el VIX está por debajo de 10, tendremos una exposición de cartera como máximo del 20%. Si el VIX está entre 10 y el 15, pues tendremos una cartera como máximo de exposición de cartera 25%. Si el VIX está entre 15 y 20, máximo 30%, etcétera, etcétera, hasta llegar a 40 o más de 40, que lo hemos tenido en los últimos 20 años, en 3-4 ocasiones, en la crisis del 2008, 2020 con el COVID y alguna por ahí otra muy rápida. Ahí como mucho, pues pondremos un 50% de nuestra cartera en juego, porque también es cuando más primas podemos coger y mayor oportunidades hay. Simplemente por tener un enfoque, ¿no? Otro punto de vista, riesgo definido o riesgo indefinido. Tenemos, también aquí va un poco de cómo nos sintamos nosotros cómodos, ¿no? Obviamente, si tenemos una cartera pequeña, será mucho más interesante por uso del capital hacer operaciones con riesgo definido. Por márgenes también. Por márgenes. Y si tenemos una cartera un poco más grande o tenemos una versión al riesgo un poco más grande, pues podemos tener operaciones con riesgo definido. Cada una tiene sus pros y cada una tiene sus contras. Que hablamos, podéis encontrar en opciondelta.com y haremos más vídeos, y hemos hecho más vídeos a cuáles son los pros y los contras de definido e indefinido. No vamos a entrar en eso, pero sí lo que tenemos que entrar en función o hablando de la gestión del riesgo de cada uno es que obviamente las que tienen riesgo definido es fácilmente cuantificar y saber cuánto podemos perder. Sin embargo, las de riesgo indefinido es un poco más complejo el cuantificar cuánto podemos perder. Obviamente, si tenemos una put corta desnuda, pues el riesgo máximo es que la acción se vaya a cero. Pero eso es algo que bueno, pasa en un 0,1% de las ocasiones. Entonces, lo que tenemos que cuantificar es qué es lo más probable. No podemos operar en el mercado intentando protegernos de algo que pasa en un 0,1% de las ocasiones. Tenemos que cuantificarlo en qué es lo más probable. Entonces, por regla general, como el riesgo definido es fácilmente cuantificable, pues obviamente lo que hemos dicho es como máximo un 5% de riesgo de la cartera por cada operación. Si tenemos una cartera de 100.000 euros, como mucho 5.000 euros por cada operación de riesgo definido. Por riesgo indefinido, pues vamos a coger la máxima pérdida teórica y lo vamos a cuantificar sobre la prima. Es decir, si hemos cogido €1 o $1 de prima, como mucho que la cartera o el riesgo de cartera sea un 5%, contando con que la máxima pérdida teórica pueda ser un por 2 o un por 3 de la prima que hemos cogido. Es decir, si cogemos $1 de prima, pues que si vamos a perder $3 en esa operación, eso sea como mucho el 5% de la cartera y que no sobrepase de ahí. Ante la duda, esto es muy importante, por eso lo pongo abajo, ante la duda, operaciones más pequeñas. Si tenemos una duda, si estamos operando grande o estamos operando pequeño, si tenemos que poner más en riesgo, poner menos en riesgo, siempre operaciones más pequeñas. Mejor operar más frecuentemente con operaciones más pequeñas que operar poco con operaciones grandes. Luego, tenemos otra duda. Cuando comencemos a obtener beneficios, nos surgirá la pregunta, ¿deberíamos abrir más contratos? Pues bueno, desde nuestro punto de vista en Opción Delta, hay otras formas más interesantes y mejores para gestionar el riesgo a la hora de escalar una cuenta cuando tenemos más capital. En lugar de abrir más contratos, pues podemos mirar el aumentar los deltas. En vez de abrir operaciones a un delta 20, podemos abrir operaciones a un delta 30. Estamos cogiendo un poco más de exposición al mercado, pero también vamos a coger un poco más de prima. Por lo tanto, vamos aumentando. Esa es una forma. Otra forma, en el caso de que estemos operando en riesgo definido, pues es ampliar los spreads. En vez de coger un spread de $5 de diferencia entre la larga y la corta, pues podemos abrir el spread a un $10 de diferencia. Aumentamos un poco el riesgo, pero la cantidad de prima que vamos a coger también es mayor.
Y otra forma de hacerlo, en vez de aumentar contratos, como hemos dicho, es diversificar en más subyacentes. Si nuestra cartera va creciendo, pues en lugar de, si antes estábamos cogiendo o estábamos abriendo operaciones a un 3% de riesgo en un solo activo, pues en lugar de continuar así, según vayamos cogiendo más capital, podemos bajar a un 2% en 2 activos. En 2 activos. O en 3 activos, etc. Entonces, estas son formas mucho más interesantes. interesantes. Amplio los spreads, porque al final tienes varios activos que sueles operar y en vez de abrir otros subyacentes que no conoces, pues amplía los spreads y ya está. Eso es. Hay varias formas, mucho mejor que abrir más contratos, porque abrir más contratos va directamente asociado a más riesgo. Entonces, pues mucho mejor ampliar los spreads, como tú decías, porque el riesgo sigue siendo el mismo, entre comillas. Si se va, digamos que si tienes una naked y tienes un delta más alto, pero tienes un contrato, vale, pues el riesgo de que una naked put se vaya a cero, al final es el mismo en un delta 20, en un delta 30. Ahí estamos hablando de probabilidad de beneficio. Lo mismo con los spread. Si tenemos dos spread con un spread pero dos contratos, perdón, un spread más justo pero dos contratos, al final en muchas ocasiones puede ser más riesgoso que tener un solo spread pero más abierto, porque también depende de cuánto lo abras, ¿no? Pero por regla general abrir más contratos está asociado a más riesgo porque la operación simplemente es mayor. Entonces, por concluir y por ya ver un poco todo el conjunto, lo que acabamos de comentar, es importante aprender a cuantificar el riesgo que tenemos en cada momento, como hemos hablado aquí, y aplicar medidas activas para poder gestionarlo correctamente. Estamos hablando de que en opción delta tenemos o hacemos siempre una gestión activa de nuestras carteras. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Esto no vale para una gestión buy and hold. Sería completamente diferente. Estamos hablando de operar en opciones. Y deberíamos tener siempre un plan antes de que ocurra una pérdida de la que no nos podamos recuperar. Eso es también muy importante. Segundo punto, mantenerse mecánico. Siempre hacer lo mismo. Por muy buena que parezca una oportunidad, no sobrecargues una posición. Siempre mantener los mismos contratos, siempre mantener los mismos deltas hasta que llegue un punto en el que podamos aumentar de manera lógica, como hemos dicho antes. Siempre tenemos que sentirnos cómodos con el riesgo en cada operación. Como hemos dicho al principio, la aversión al riesgo de cada uno dependerá también mucho. Entonces, si no estás cómodo con algo, seguramente es porque esa operación sea demasiado grande. Baja los contratos, reduce la máxima pérdida haciendo una operación definida, amplía los deltas, un montón de historias. Siempre que nos sintamos incómodos es porque seguramente la operación sea demasiado grande. Y como decimos, como ha dicho Carlos al principio, no merece la pena arriesgar nuestra cartera en una sola posición o en 2 o en 3 posiciones. Siempre es mejor abrir pequeño y poder volver mañana, siempre tener en cuenta imprimíroslo y ponerlo encima de vuestro ordenador. Siempre es mejor poder volver mañana y seguir operando. Sí, seguir en el partido, vaya. Eso es. Pues muy bien. Así que nada. Muy interesante lo que has traído hoy. Y es una cosa que yo aplico todos los días. O sea, intento... Es difícil, no es fácil. Es difícil porque hay veces que ves oportunidades y dices, venga, voy a poner un contrato más. No te voy a engañar, yo lo he hecho. Y tú también. Pero hay que intentar ser estrictos. Lo solemos hacer y obviamente quien está operando y quien es como cualquier negocio. Al final, si estás abriendo, yo qué sé, una tienda, pues que quieres seguir creciendo y aumentando rápidamente, pero tienes que tener un plan y es lo que hablamos aquí. Bueno, en nuestro caso estamos gestionando dinero y tenemos que tener una gestión activa del riesgo y en condiciones del riesgo porque es el alma de nuestro negocio. Si nos quedamos sin capital no podemos seguir operando. Entonces es importante saber cuánto podemos perder en cada operación y cómo podemos recuperarnos y que la pérdida, en el caso de que vengan, porque van a venir, las pérdidas no es que, bueno, es que mejor si no pierdo. No, vas a perder.
Entonces, ¿cómo puedes evitarlo? Esa es Tarde o temprano la hay una caída en situación. el mercado. Tarde o temprano. Y es ver cómo estamos expuestos a eso. Otra cosa importante es el por qué queremos mantener el 50% en cartera. Aparte de no operar toda la cartera, en caso de una bajada, tienes otro 50% para seguir de operaciones, que eso es muy importante. A veces que estás enganchado en una operación y dices, si te quedas sin dinero, si te quedas sin margen de maniobra, se acabó la partida. Entonces, lo que necesitas también es tener ese 50% que hemos dicho cuando hay altas volatilidades, por si acaso también puede salir de la operación. Claro. Oh, incluso para ajustar una posición. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que nos hemos quedado, al principio sobre todo, que nos hemos quedado sin capital en nuestra cartera suficiente como para poder rolar incluso una posición? Ujú. Porque una posición pequeña es defendible. Una put corta se puede seguir rolando en el tiempo indefinidamente, incluso Por bajando el 10. precio strike, hasta que sea ganadora. Pero si es demasiado grande, no podemos. Y una posición Imagínate, que hubiéramos podido convertir en ganadora, que actualmente es perdedora, pero que podríamos haber convertido en ganadora, simplemente porque estamos operando demasiado grande, no está bien. podemos. Pues muy bien, Julián, la verdad es que muy interesante el tema que has traído. Y nada, y espero que os haya gustado. Y si tenéis algún comentario o algo, siempre nos podéis escribir aquí en a tu equipo @opciondelta.com. Eso es. Y nada, y por mi parte ya estaría. Nos Muchas gracias vemos, más. nos vemos mañana a ver qué nos depara el mercado A ver qué nos depara el mercado. Madre mía. y te emplazo para el cierre de mercado de mañana. 1 de agosto, bueno, 31 de julio ya, ¿no? Sí, Y ya empezamos agosto. Bueno, señor, nos eso vemos es. mañana. Bueno, caballero, un abrazo. Chao. Chao.